¿Qué tal? Mi nombre es Saúl Sánchez Jasso, estudiante de UDEMEX en la licenciatura en Seguridad Pública. En esta ocasión hablaré de la materia del marco jurídico en seguridad pública. En la primera unidad vemos el orden federal. Vemos que en el orden federal se encuentra como inicio la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo vemos representado en esta pirámide del Quexel. Vemos que en la punta de la pirámide se encuentran la Constitución y los tratados internacionales. Asimismo, de ahí le siguen las leyes nacionales, las leyes federales, tratados locales. Vemos que una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, forma de un pacto político o social. Se llama así porque integra o establece o asimismo organiza, constituye las normas que rigen a la sociedad de un país. Pues una constitución viva se constituye, funciona y evoluciona por un trabajo de los ciudadanos y de sus representantes. Si no conocemos ni reclamamos nuestros derechos como ciudadanos, entonces se puede decir que no es una constitución viva. Asimismo, vemos que la legislación penal federal es aquella que se aplica en toda la República Mexicana para los delitos del orden federal. En este código se encuentran previstos algunos de los delitos del orden federal, ya sean reglas generales sobre delitos o responsabilidades penales, penas o medidas de seguridad, y son reglas sobre la aplicación de sanciones penales. Por otro lado, vemos la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Vemos que esta ley es reglamentaria del artículo 21 constitucional en materia de seguridad pública y tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución y competencias y las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios en esta materia. Con base en lo anterior, las policías, los ministerios públicos, autoridades pertenecientes y las dependencias de seguridad pública a nivel federal, local y municipal trabajan de manera en conjunta para permitir el nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública refuerce y consolide las estrategias en seguridad del Estado. Vemos que la misión del sistema de seguridad pública es la de conducir, impulsar y proporcionar el cumplimiento de los fines y objetivos del sistema y su funcionamiento eficaz en coordinación con el Consejo Nacional mediante la generación de iniciativas, directrices, consejos, normas y mediación de resultados con profesionalismo, confiabilidad, honestidad y eficiencia. Como unidad 2 tenemos orden estatal. Vemos que el orden estatal es todo aquello que se encuentra bajo el control del Estado. De esta manera es posible hablar de diversas instituciones o dimensiones estatales. Una de ellas sería, por ejemplo, la seguridad pública estatal. Vemos que como orden estatal tenemos la Ley de Seguridad Pública del Estado de México. Pues vemos que esta ley es de orden público y de interés social, y esta ley regula la planeación, la ordenación y la operación de seguridad pública en el Estado de México. Pues vemos que este servicio de seguridad pública tiene por objetivo asegurar el pleno goce de las garantías individuales y sociales de los ciudadanos. Asimismo, tiene como objetivo salvaguardar y dar tranquilidad, dar un orden público, asimismo como prevenir la comisión de probables delitos o violación a los derechos humanos o a las leyes o reglamentos, y además disposiciones autoridades federales, estatales y municipales. Vemos que esta ley regula a los cuerpos estatales y municipales, pues vemos que esta ley es obligatoria para todos aquellos cuerpos que integran los cuerpos de seguridad pública, ya sea de tránsito estatal o ya sea de tránsito municipal también. Pues vemos que la seguridad pública se regirá por este ordenamiento y demás disposiciones legales.
De igual manera, vemos en esta unidad que nos habla de la legislación penal estatal. Vemos que esta legislación penal estatal se aplica en los delitos de estos códigos, regulan y que se comentan dentro del Estado o en el Estado del que se trate, o bien en los delitos que inicien o cometan. Asimismo, vemos que una legislación es un conjunto de leyes que van a determinar o regular una materia. También es aplicable en una región tal como lo es en un país o en un municipio, o en este caso como lo estamos viendo en el Estado. Pueden regir un comportamiento dentro de una institución, como por ejemplo podemos mencionar una provincia puede no tener mismas leyes que otra, o al igual que puede suceder entre empresas de igual o de diferente rubro. Pues vemos que estas leyes ordenan la vida cotidiana de los ciudadanos, dejando en claro cuáles acciones están bien y cuáles otras no. En cambio, son incorrectas y podrían ser castigadas con sanciones, como lo dice, como lo dice nuestro Código Penal Estatal. Pues las leyes también explican cómo se castigará a alguien que debe ser necesario de acuerdo a que haya ocurrido. Pues esta legislación también suele ser sinónimo de la palabra derecho o puede ser utilizada para referirse a un sistema jurídico. Vemos que es de suma importancia que exista una legislación, pues esto es muy necesario que existan estas leyes, ya que si viviésemos en una sociedad sin ellas y cada uno optara como quisiera, toda la sociedad sería una gran caos y habría muchos conflictos por diversos temas. Pues por eso que es muy necesario que exista algo que nos diga cómo actuar frente a una determinada situación, porque como ya dije anteriormente, si cada uno reaccionara de acuerdo a su propio razonamiento, estaríamos en problemas. La gente pasaría en tiempo peleando porque no sabría cómo arreglar las cosas o cómo solucionarlas, cuáles, pues cuáles cosas son correctas y cuáles no. Vemos que en cada estado existen estas leyes o reglas y deben ser respetadas por todos los ciudadanos sin excepción para que de todo modo contribuir al bien común estado que se encuentren o región en donde se encuentran. Hay veces que estas leyes son pasadas por alto en algunos casos y no reciben ninguna sanción. Podemos nombrar en este caso una persona que para defenderse realiza una acción que determina con la vida de otra persona. En este caso existe una muerte realizada intencionalmente, pero fue en defensa de la propia vida. Obviamente en este solo ejemplo y no en todos los países o estados hay leyes que amparen la defensa propia. Todas estas leyes de la legislación estatal, en cuanto a las leyes existentes, también existen personas que supervisan esas leyes, pues que se cumplan. Por ejemplo, tenemos a la Policía de Tránsito Estatal o Tránsito Municipal. No solo vigila la circulación del mismo, sino también todo lo que tiene que ver con el tema en sí, como hacer en un accidente o cuáles las multas que se aplican en cada caso. Como otro ejemplo podemos mencionar a los guardabosques que cuidan no solo del medio ambiente, sino al mismo tiempo vigilan de la gente también lo haga. Unidad 3 tenemos como tema el orden municipal. Pues vemos que el orden municipal es el conjunto de normas jurídicas que regulan el funcionamiento de la administración pública municipal y sus relaciones con la comunidad. Pues vemos que este ordenamiento jurídico es el principal instrumento legal para el funcionamiento del gobierno municipal. Pues vemos que dichas disposiciones se establecen en las leyes orgánicas municipales o en la administración municipal, que cada legislatura debe de emitir en acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Constitución del Estado que se trate. Vemos
que el ordenamiento municipal a veces es constituido por un bando municipal, el cual determina la base de la división territorial, la organización política o la administrativa, así como los derechos y obligaciones de los integrantes de su población y transeúntes, las competencias de los servidores públicos municipales, el desarrollo político, económico y social. Asimismo, vemos que en el artículo 115 de la Constitución Política Mexicana, vemos que dice que los estados adoptan por su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo popular, teniendo como base la división territorial y su organización política y administrativa del municipio libre, conforme a las bases siguientes. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes, como lo es agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. Asimismo, vemos que los bandos municipales, a diferencia de los edictos, son de observancia obligatoria y general. También se pueden definir como un complejo normativo de naturaleza administrativa que emiten los ayuntamientos o municipios y que permite regular la convivencia entre los habitantes del municipio y las relaciones de los gobernantes y gobernados. Vemos que este bando municipal es sin duda un reglamento muy importante del municipio, pues ya vemos que en él se señalan los derechos y obligaciones de los habitantes y se establecen las normas administrativas que garantizan la convivencia y tranquilidad de la ciudadanía. Como ejemplo, en mi municipio existe un bando municipal, que es el bando municipal de Cacatepec de Morelos. Este bando municipal tiene la finalidad de mantener y conservar el orden y la paz pública, la seguridad y la tranquilidad de las personas, así como promover a los servicios públicos a sus habitantes. También el de coordinar la actividad para garantizar el conjunto de condiciones sociales, económicas y políticas en virtud. En la unidad 4, como tema, tenemos los principios de la seguridad pública. Vemos que estos principios se definen como las bases que orientan la actuación de las autoridades, tal y como son las instituciones de seguridad pública. Estas están consagradas en el artículo 21 de la Constitución Política y en el artículo 6 y 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y son los siguientes: legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Pero, sin embargo, para la operación en todo sistema es importante tener en claro que el primer contacto con el ciudadano o con quien requiere el auxilio ordinariamente, que en este caso viene siendo la víctima, o quien tiene el primer contacto con el probable responsable, pues ese es el policía. De modo que la función del oficial es determinante para conectar con el servicio público de justicia, como los gobernantes, y no el fiscal o el juez. Es el agente autoridad detenta de la fuerza pública. Vemos que el principio de legalidad, pues todo oficial debe actuar conforme a la ley, así como tal lo menciona y lo determina. En el principio de objetividad se refiere a expresar la realidad tal cual es. Entonces no se puede detener a una o a ninguna persona por su simple apariencia. En el principio de eficiencia es utilizar los medios disponibles de manera racional para llegar a una meta y procurando en todo momento un mejor desempeño en sus funciones. En el principio de profesionalismo es la manera, la forma de desarrollar cierta actividad profesional con compromiso, honradez y responsabilidad. Y toda administración debe de capacitar y actualizar a su policía o a sus elementos. En el principio de honradez es la tendencia hacia lo recto y lo transparente. En el principio del respeto a los derechos humanos, pues vemos que las autoridades en el ámbito de sus competencias
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar a los ciudadanos los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, individualidad y progresividad, de acuerdo con el número 1 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Vemos que todo servidor público oficial de policía debe conducirse siempre y en todo momento con apego al orden jurídico y con respeto de los derechos humanos, y abstenerse de todo momento de infringir actos arbitrarios o de tortura, y obviamente debe abstenerse de realizar detenciones de personas sin cumplir con los requisitos previos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables.